digamos, obligatorio. ¿Sí? Buenos días a todos. Empecemos con el tema obligatorio del curso, con las normas matriciales. Y Ok, si sobre el tiempo veremos la continuación del tema matrices de Toeplitz. ok, perfecto. Ok. Gracias. Sí, sí, ¿verdad, chicos? Sí, sí, vale. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a exponer el tema de normas matriciales inducidas por normas vectoriales. El equipo está conformado por Fernando Moreno, Nathan Vilchis, se integra también esta Angélica y un servidor, Jonathan Sandoval. El primer tema que vamos a ver es el repaso. Vamos a dar un repaso de las normas NRN. Luego vamos a ver programación de las normas vectoriales, 1, 2 e inferior, e infinito, sus resultados, las normas matriciales inducidas por una norma vectorial, que son las normas matriciales inducidas por las normas vectoriales 1, 2 e infinito, la programación de las normas matriciales 1, 2 e infinito, y los resultados. Para empezar, tenemos un espacio vectorial, V. Tenemos una función que representamos con dos barritas dobles. A esto se le va a llamar norma si cumple con las siguientes propiedades. Es decir, si es mayor que 0, esta función para todo x en el espacio vectorial se le llama norma. También si el valor es igual a 0, claro, sí, solo sí, si el vector es de ceros. Tenemos tenemos esta función con un producto, con un escalar. Es decir, separamos el escalar con el valor absoluto para todo a en R y para todo x en el espacio vectorial. Y tenemos la última propiedad, que es con respecto a la triangulación, que ya vimos, con el mayor a 0, igual a 0 y el producto del escalar. Es decir, tenemos la suma de las dos funciones es menor a la función evaluada en X y más la función evaluada en Y. A eso se le va a llevar una norma para todo X y Y en el espacio vectorial. Lo siento, en la página anterior, bueno, la propiedad 3 a veces se llama absolutamente homogénea, que la norma es una función absolutamente homogénea, y la última propiedad se podría llamar formalmente que es propiedad subaditiva, pero también tiene razón, la llaman desigualdad del triángulo. Gracias, profesor. Sí. El siguiente, bueno, definimos la norma, que tenemos la norma 1, la norma 2 y la norma infinito. La norma 1 está representada por todos los valores absolutos de todos los elementos en este vector. Entonces, la sumatoria de todos los elementos con su valor absoluto. La norma 2 es la sumatoria de los elementos al cuadrado, y esto con una raíz. Y la norma infinito, también conocida como la máxima, la norma 2 también se le conoce como la norma euclidiana, que es la más común. La norma infinito es el máximo, es decir, va a recorrer todos los elementos del vector. Claro, le va a tomar le va a tomar su valor absoluto y va a escoger el máximo. Es decir, simplemente se va a identificar con su magnitud que tiene este valor. Un claro ejemplo. Lo siento, en lo anterior, una pregunta principalmente a los estudiantes que cursaron cursos avanzados de análisis 2, 3, 4. ¿Cómo demostrar la propiedad
subaditiva para la norma 2. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los caminos posibles? O para simplificar la respuesta, si en vez de la norma 2 ponemos la norma P, cuando elevamos XJ a la P, ¿verdad? La desigualdad de Minkowski. Exactamente, exactamente. Y luego sacamos la raíz podésima, es la desigualdad del triángulo para esta norma, o la propiedad subaditiva se llama la desigualdad de Minkowski. Tiene razón, muy bien. Bueno, aquí no vamos a demostrar, pero es bueno que ustedes sepan. Al menos Sí, porque al final de cuentas esta cosa es una integral, ¿no? Sí, es como caso particular de la integral, o se puede repetir la misma demostración para la suma, es igual. Muy bien. Bueno, el ejemplo, tenemos un vector en X, bueno, el vector X en R3, tenemos los valores de 2, menos 4, menos 6. Se le puso los valores negativos para dar el ejemplo de que se necesita, ejemplo, en norma 1, tenemos los valores absolutos, la sumatoria de todos los elementos del vector, es decir, el valor absoluto de 2, valor absoluto de menos 4, el valor absoluto de menos 6. Y se realiza la suma, en este caso es 12. La norma 2, tenemos la raíz de las sumatorias de los elementos al cuadrado. Es decir, pues 2 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Y es aproximadamente un 7.48. Y tenemos lo que es tenemos la norma infinito, que es el máximo valor de los, bueno, de los elementos. Es decir, el valor absoluto de 2 menos 4 menos 6, es decir, 2, 4, 6, y el máximo valor es 6. Estas normas tienen una cierta equivalencia. Tenemos para todo X en Rn, tenemos que la norma 1 va a ser menor que la raíz de n con la norma 2, multiplicada por la norma 2. La norma 2 es menor a la raíz de n por la norma infinito. Y la norma 1 es menor con n por la norma infinito. Bueno, Esto aquí es bueno. para hablar de las equivalencias se necesitan también desigualdades inversas para afirmar que las normas son equivalentes. Una se acota por la otra y viceversa, ¿verdad? Bueno, y viceversa es más fácil. La norma infinito fácilmente se acota por la norma 2, ¿verdad? La norma infinito es menor o igual que la norma 2 sin ningún coeficiente, ¿verdad? Porque, digamos, un sumando es menor o igual que la suma. ¿Recuerdan? Allá participa raíz de la suma y la suma es mayor o igual que un sumando y por lo tanto sale fácilmente esto. ¿Sí? Y también hay una cota, digamos aquí, con la norma 1. Esta cota ya no es tan fácil de demostrar, pero más o menos la idea es que siempre podemos pensar que los elementos de X son pequeños. Si no es así, se puede dividir entre la norma y garantizar que son pequeños. Y cuando los números pequeños elevamos al cuadrado, ¿qué se hace con números pequeños cuando elevamos al cuadrado? ¿Se hacen más grandes o se hacen más pequeños? Más pequeños. Se hacen aún más pequeños. Es como una razón por qué la norma 2 es menor o igual que la norma 1. Bueno, es una razón informal, pero Sí. se puede formalizar. Entonces, aquí están escritas las desigualdades más interesantes, las menos triviales, y también se cumplen otras cotas al revés, pero son más fáciles, sin coeficientes. Ok, ahora vamos a ver la programación de estos. Realmente no hay mucha complicación. Nos vamos a la definición. Entonces recordamos que para la norma 1 necesitamos la suma de los valores absolutos de cada elemento. La complejidad de esto es n. ¿Vale? Entonces sabemos que, lo voy a escribir un segundo. Entonces la complejidad
de la norma 1, le voy a poner N1 es igual a N. Ajá. Siguiente, por favor. Para la norma 2, funciona de la misma manera. Tenemos a cada elemento de nuestro vector, hay que elevarlo al cuadrado y sumarlo. Y obtener la raíz cuadrada. Entonces, igual, para la norma 2, la complejidad es igual a N. Muy bien, en este programa, para la gente que todavía no está acostumbrada a Python, ¿qué significa esta notación? Que I recorre no los índices, ¿verdad? Exacto. Del arreglo, sino... Entonces, supongamos que tenemos nuestro vector, tenemos aquí elementos, entonces lo que me está diciendo este for es que va a recorrer, en lugar de los índices, recorre elemento a elemento. Eso es lo que está diciendo. Entonces, para cada elemento en A, que este es A, entonces nos olvidamos de las posiciones y solo estoy tomando al elemento que pertenece al vector A. Y este lo estoy elevando al cuadrado. Pues primero I es igual a 0, ¿verdad? Luego Exacto. I es a 1. Exacto, exacto. ¿O podría repetirlo, por favor? Que no lo escucho muy bien. Sí, ya explicó muy bien. Ok, perfecto. Siguiente, por favor. Y para la norma infinito, igual. La norma... Un segundo. Para la norma infinito, la complejidad de esto va a ser n. ¿Por qué n? Pues porque tiene que acomodar justo al valor máximo. Tiene que ir encontrando. Entonces va a ir comparando elemento a elemento hasta que encuentre el valor máximo. Y pues el valor absoluto. Entonces, nuestra prueba, siguiente por favor. Nuestra prueba va a ser muy sencilla y de cierta manera. Pero en la función anterior, allá está realizada de manera eficiente y buena, pero si alguien quisiera trabajar más y escribir un ciclo, podría hacer un esbozo del ciclo. Claro. Entonces voy a tener mi vector X, entonces para cada X, para cada Y en X, no sé si están viendo lo que estoy escribiendo. No, no se ve. No, ay, perdón, creo que sí va. Ya se ve. ¿Ya? Ok, entonces lo voy a escribir. Entonces para cada X, para cada Y en X, entonces lo que yo voy a hacer es, primero lo que voy a hacer es, voy a agarrar un temporal o un auxiliar, más aún. Esa es la manera en la que yo lo haría. Agarro un auxiliar y este lo voy a guardar con 0. Entonces, lo que voy a hacer es al auxiliar. Entonces, perdón. Más bien. Uy, creo que borré un ejemplito. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es, si Y es más grande que auxiliar, entonces lo que voy a hacer es que le voy a reasignar el valor auxiliar igual a I. Al final de esto, entonces solamente voy a retornar pues auxiliar, porque ya va a tener el valor más grande de todo mi vector. Excelente. Porque en el principio podemos poner el acumulador, bueno, la variable auxiliar igual a 0. ¿Por qué sirve el valor 0? Porque, es una buena pregunta. ¿Porque es el valor más pequeño? No. Podríamos Pero iniciar bueno, por Ok, sí, claro, porque lo que vamos teniendo aquí es el valor absoluto, justo, ¿no? Entonces, recordamos que el valor absoluto está definido solamente para mayores que 0, ¿no? Entonces, Los si yo... valores absolutos siempre son mayores o iguales que 0, entonces, digamos, el valor auxiliar 0 no puede ser, bueno, sirve como elemento neutro, se puede decir, ¿verdad? Exacto. Cuando queremos sumar elementos de un arreglo como elemento neutro, que nos sirve con el cual empezamos. Con el 0. Con el 0, si queremos multiplicar elementos de un arreglo, ¿quién es el elemento neutro con el cual empezamos? Con el 1. Y aquí, cuando comparamos
como todos son mayores o iguales que 0, el máximo entre algo y 0 siempre es algo, ¿verdad? Siempre Exacto. 0 es como neutro. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito. A ver si alguien lo detecta, es muy fácil. Aquí me hizo falta colocar el valor absoluto, justo en el de. ¿Cómo podría hacerlo? Oye, otra vez se borró todo. ¿Puede ser en el if? Exacto. Sí, nada más que se borró esto. Bueno, o como i se usa 2 veces, podría antes de if, pero dentro del siglo, dentro del ciclo asignar una variable más igual al valor absoluto. Exacto. Voy a escribirlo. Entonces, perdón, estará X. Sí. Otra vez. Lo siento que les estoy torturando aquí en el No se proceso, preocupe. No. pero es una manera de ver que realmente están preparados y si realmente están. Le voy a poner nada más apps de X. Entonces, Pero sería mejor asignar otra letra, ¿verdad? Ah, es V, ¿verdad? ¿O cuál es la letra? No entendí. sí, el valor absoluto va a ser V. Perfecto. Entonces, aquí voy a borrar esto. Entonces, si V es más grande que auxiliar, entonces este va a ser V. No sé si así ya. Excelente. Bueno, un ejercicio más. Bueno, las construcciones de tipo if en la mayoría de los lenguajes de programación son un poco más lentas que las operaciones aritméticas. Y el procesador realmente sabe calcular muy rápidamente el valor absoluto. Solamente quita el signo, regresa ya. Es decir, es como su operación elemental para el procesador. Piensan, ¿cómo podríamos realizar el máximo entre dos números? Bueno, voy a poner más abstracto, digamos, X y Y. ¿Cuál es? RS. El máximo de dos números, ¿cómo se puede expresar en términos de sus de valor absoluto? Hay una regla bonita. Esto especialmente era útil en calculadoras antiguas, donde para realizar if uno requiere muchas operaciones y para el valor absoluto son muy pocas. Es R más S menos el valor absoluto de R menos S. O al revés. Más, ¿no? Algo así, vamos a adivinar. Sobre 2. Sobre 2. Sí. ¿Cómo dicen? R R más S más el valor absoluto de la diferencia. menos S, dividir entre Entre 2. 2. A ver, si R es mayor o igual que S, esta expresión es lo mismo que R menos S sin módulo, ¿verdad? Sí. S se cancela y sale R como debe ser, ¿verdad? Y en otro caso también sale, bueno, en otro caso sale S. Parece que sí es correcto. Bueno, ¿para qué sirve esta expresión si alguien quiere evitar if en este ciclo? Pero, por supuesto, así es correcto, como está escrito. Entonces es más rápido esta función math, ¿sí? Es un poco más rápido y, bueno, a veces es como más bonito evitar if para tener puras operaciones aritméticas. Sí. A veces, pero, por supuesto, con if también es excelente. Pero a la hora de hacer sumas y eso... De todas maneras, creo que será más rápido un poco. Bueno, Pero no se pierde información con números flotantes, por ejemplo. es buena pregunta, pero bueno, si R y S son menores que la mitad del número máximo, entonces todo está bien. Y si son ya demasiado grandes, entonces sí puede perderse. Okay. Excelente.
Muchas gracias. Voy a continuar entonces. Adelante, por favor, Jonathan. Y pues bueno, nuestra prueba pues, es muy sencilla para este caso. Lo único que estamos haciendo es generando vectores aleatorios de dimensión de 1 hasta, déjenme contar los ceros, 10 millones. Y vamos a hacer la diferencia comparándolo contra quién? Pues contra la norma, contra la función nativa de NumPy. Para la norma 1, la norma 2 y la norma infinito, comparándolos justo contra las que hicimos, los que realizamos en las diapositivas anteriores. Y vamos a obtener la diferencia más alta para ver qué tanto difieren los peores casos. Y pues vemos que en los tres casos, los resultados son buenos. Aproximadamente 0 para la norma 1 y para la norma 2. Y para la norma infinito, pues es 0. O sea, está calculada de una manera eficiente. Y pues de esa manera podemos hacer nuestra comparación. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la sintaxis en Numerical Python para estas normas? Ok, para Numerical Python lo que hace es, hay que definir NP, está heredada de la biblioteca de álgebra lineal, que así va, y es un módulo norm. Le tenemos que pasar nuestro vector, y aquí el orden, que puede ser 1, está con colocarle 1, en el caso de 2, se obvia, y por default está el 2. Y para infinito se tiene que pasar np.inf para que detecte que es la norma infinita de esto. Y esa es la sintaxis. Sumamente sencilla. Cuestión de una sola línea en comparación con nuestras funciones que pues se llevan al menos 3 líneas. Y pues eso es. No sé si tengan alguna otra duda. Creo que no. Entonces, continuamos, por favor. Déjenme eliminar. Listo. Entonces, el siguiente tema va a ser normas matriciales inducidas por una norma vectorial. Entonces, ya es el tema de nuestra exposición, el cual es la norma matricial inducida por una norma vectorial. Y bueno, nosotros lo que vamos a tomar es una norma V, que se está definido en el espacio vectorial Rn. Y entonces la norma matricial, que le vamos a denotar con new, matricial, que va desde nuestro espacio de matrices, vamos a considerar que son cuadradas de n por n, de reales a los reales, inducida por V se define de la siguiente manera. Es decir, la norma matricial new de A, por definición va a ser el supremo de los vectores en X que no son nulos, de la razón entre la norma new del producto de A por X entre la norma new por X. Esta es la definición de la norma matricial inducida por la norma vectorial new. Tenemos esta proposición, la cual menciona que es posible escribir nuestra norma new en 3 formas equivalentes. Entonces tenemos una norma new que es de espacio vectorial Rn a R, y tomemos una matriz de n por n de los reales. Entonces los siguientes números son iguales. C1 pues es la definición que vimos en la diapositiva anterior, que es el supremo de los vectores en X que no son nulos, de la razón de new por A por X entre new por X. Y esto es igual a C2, el cual C2 pues es el supremo de los vectores en X, considerando que la norma de X va a ser igual a 1, solamente se escribe new por el producto de A por X. O bien, esto es igual a C3, o C sub 3, que es el supremo de los X en Rn,
con la norma de x menor o igual a 1 y escribimos de igual manera nu por a por x. Además, C1 pues es el mínimo de los números C, no negativos, tales que para todo x en Rn se verifica esta desigualdad, que nu por a por x es menor o igual que C por nu por x. Vamos a demostrar que C1 es igual a C2, es decir, que se verifica la igualdad para los dos primeros números. Entonces definimos ese nu como la esfera unitaria asociada a la norma V, o nu más bien. Tomamos un vector X no nulo, vamos a hacer este vector X un vector unitario que lo vamos a escribir como Y, que pues es, recordando, pues para hacer un vector unitario, pues llamamos el X entre su norma. En este Vamos a ver. caso, la norma que se utiliza es, debería ser nu de x, ¿verdad? Ah, es correcto, sí es correcto. La misma, ok. Y aquí la notación, aquí sería nu de x, ¿es correcto? En esta parte, vamos a ponerlo, nu. Y vamos a definir la función f de x, que es la razón de nu de a por x, entre nu de x. Y bueno, pues es claro notar que S de nu pues está contenido en Rn, es decir, S de nu pues está contenido en Rn, quitando los nulos. Entonces, C2, como habíamos visto en la diapositiva anterior, pues es el supremo de f de x de S de nu, y esto es menor o igual que el supremo de f de x con los x, con los vectores x que no son nulos, y esto es igual a C1, esto es por la contención que tenemos arriba. Y bueno, con esto se obtiene fácilmente que pues C2 es menor o igual que C1. Por otra parte, tenemos que esta función f de x, como la definimos, pues es la razón de, de a por x entre nu por x. Ajá. Y esto va a ser igual a que si la multiplicamos por un 1, vamos a construir este 1 que es la, pues 1 entre la norma, que esto pues es 1, y por la propiedad que vimos anteriormente de normas, pues esto lo podemos poner dentro de la norma, porque son iguales, es una norma, entonces podemos sacar o podemos meter el escalar. Tenemos nu de 1 entre la norma de a por x por nu entre la norma de 1 entre la norma por x. Y pues si se dan cuenta, este lo podemos poner de este lado y esta es la definición de y. Ajá, es como lo tenemos. Entonces es posible escribir de nu por a por y entre nu por y. Y esto es igual a f de y. Siguiente, por favor. Entonces lo que encontramos que f de x es igual a f de y. Ajá. Y además, por la definición de C2, pues es la cota mínima para f de y. Es decir, podemos acotar f de y por C2. Ajá. Y bueno, por otra parte, pues C1 pues es la cota mínima para f de x, por lo que aquí se encuentra que C1 es menor o igual a C2. Y anteriormente habíamos encontrado que C2 es menor o igual a C1. Entonces, para que ambas desigualdades se cumplen, pues el resultado que nosotros tenemos es que C1 es igual a C2. Pues de esa manera hemos probado que pues son iguales los números C1 igual a C2. No sé si tienen alguna duda. Ok. Excelente. Puede regresar al enunciado de esta proposición, de este teorema que está demostrando. Vamos a ver lo mismo un poco más brevemente, cómo se definen lo anterior. Bueno, la explicación detallada la vimos, pero ahora hay que tenerla en la mente en una forma un poco más comprimida. ¿Sí? En la definición de C1, el supremo se toma sobre todos los vectores no nulos, ¿verdad? ¿Sí? Y en la definición de C2, el supremo se toma solamente sobre ¿quién? Sobre los vectores cuya norma es igual a 1. ¿Cómo se llama este objeto geométrico? Los vectores unitarios. Sobre la esfera unitaria de este espacio. ¿Sí? Exacto. Bueno, respecto a la norma nu.
Y se puede ver que la expresión que aparece aquí y la expresión que aparece en C2 realmente en C2 también podríamos dividir entre nu de x, ¿verdad? Porque Es nu de correcto. x es 1. Sí, Pues, se puede decir que la expresión es la misma, aunque exacto. en el caso 2 se puede simplificar. Exacto. Y solamente notamos que este conjunto es más, es el conjunto aquí, en la definición de C1, es más grande o más pequeño. Es más grande que la norma. Es más grande que el conjunto que aparece aquí. Exacto. Todos los vectores no nulos es un conjunto más grande que los vectores en la esfera unitaria. Claro. Y con esta comparación trivial obtenemos cuál desigualdad, que C1 Que C1 es mayor o igual que C2. mayor o igual, porque se toma el supremo sobre un conjunto más grande. Claro. Entonces, esta fue como la parte simple. Ahora la parte complicada, cómo mostrar que C1 es menor o igual. ¿Cuál es la idea? ¿Qué hacemos con este muchacho X? En vez de X, lo convertimos en ¿quién? En un vector unitario. ¿Cuál es la fórmula? X. X entre la norma de X. Poniendo de Entre X. esta norma nu de X. Y resulta que esta expresión que está escrita aquí arriba realmente no se cambia cuando dividimos X entre algo, ¿verdad? Porque aparece tanto en el numerador como en el denominador. Sí, Y por eso esta expresión se convierte en la misma expresión, pero para Y. es correcto. Bueno, es lo mismo que usted ya explicó, solo repetimos para que la gente tenga más chances de entender. Sí, claro. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Sí. Bueno, nosotros solamente mostramos que C1 es igual a C2. Y pues de forma también similar a este procedimiento, pues se puede obtener que C1 es igual a C3 y C2 es igual a C3. No es una demostración eh, tan inmediata para cumplir toda esta proposición. Vamos a continuar, por favor. Aquí vamos a tomar vamos a tomar una norma en Rn a R. Tenemos una matriz A de n por n en reales. Por lo tanto, la propiedad principal para todo x en Rn va a ser la norma de A por x es menor a la norma matricial de A por la norma de X. Es decir, la norma matricial de A es el número mínimo que cumple esta propiedad. La norma matricial es el elemento mínimo del conjunto. De C es mayor 0 para todo X en Rn. Y la norma de A por X es menor que C por la norma de X. Es decir, el C lo estamos acotando para la norma de AX. Por lo tanto, en la demostración vamos a ver que, bueno, habíamos visto que la norma matricial es el supremo para todo X en Rn no nulos de nu por bueno, de la norma de AX entre la norma de X. Entonces, sabemos que, bueno, en esta parte de aquí, sabemos que por definición, bueno, por la definición que ya habíamos checado, que es la norma de AX entre la norma de X es menor que la norma matricial de A para todo X en Rn. Si se dan cuenta, en esta parte, en la segunda parte, en esta de aquí, estamos identificando qué es para todo no nulo. Pero de esta forma puede aplicar. Es decir, si tenemos un no nulo aquí, esto lo va a hacer 0. Si tenemos aquí un no nulo, esto lo va a hacer 0. Por lo tanto, se va a cumplir la desigualdad
Es decir, 0 es menor o igual que, esto por el 0 nos va a indicar que 0. De esta forma sí se puede cumplir siendo un vector no nulo. Esa es la pequeña parte de aquí. Y en este No caso, pues, entendí la última frase. Es decir, se cumple tanto para vectores no nulos como acabo de verificar que también se cumple para... así es. Sí, sí, sí. para- Sí, de este lado, pues no podríamos aplicar el no nulo, ¿no? Se haría indeterminado. Pero de esta manera sí lo podemos verificar, que sí también se puede aplicar a un no nulo. Excelente. Ujú. Bueno, lo siento, aquí todo está explicado muy bien. Solo quiero que ustedes todos vean la importancia de, bueno, de dónde salió esta desigualdad, de la definición del supremo, ¿verdad? Es el supremo del cociente, entonces cada cociente es menor o igual que este supremo. ¿Sí? Claro, el sistema es la cota mínima en este caso. Sí, entonces sale fácilmente de la definición. Y quiero que ustedes entiendan que esta desigualdad es para qué fue inventada la norma de matriz. Es decir, si ustedes encuentran en la calle una norma matricial y preguntan cuál es tu propósito en la vida, entonces una respuesta posible que le va a dar la norma que yo sirvo para esto. Entonces, la norma matricial sirve para tener desigualdad de este tipo. Sea para poder acotar la norma de nu de A por X. Exactamente, exactamente. Para acotar las normas de las imágenes, cuando aplicamos una transformación lineal o una matriz, para acotar los valores en términos de los vectores originales con un coeficiente. Y la norma sirve como un coeficiente para este propósito y además es el mejor de los coeficientes, ¿verdad? Es el más preciso. Ya. Puede decir que la norma de, bueno, esta norma de la matricial es la proporción en la cual A alarga un vector o una cosa así. No, no alargar, sino transforma. Sí, exactamente. ¿Qué tan largo, qué tanto puede estirar un vector? Sí, Bueno, exacto. voy a dar una analogía un poco fea, pero para que se memorice mejor. Pueden pensar que la matriz es como un verdugo cuya diversión principal es estirar a sus víctimas. Ujú. Y qué tan bueno es el verdugo, qué tan fuerte es, podemos medir qué tanto puede estirar a sus víctimas. Sí. Siguiente, por favor. Creo que se trabó mi... Voy. Perdón, disculpen. Ya no avanza. En lo que lo arreglan los compañeros. Entonces, bueno, creo que ya lo arreglamos. Ya, perdón. Bueno, la siguiente propiedad es la propiedad submultiplicativa de la norma matricial. Tenemos para la función de la norma matricial de A, es una norma en el espacio vectorial de n por n, en el sentido de la definición. Si checamos, tenemos la propiedad principal en esta parte de aquí, que la checamos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a demostrar la propiedad la propiedad submultiplicativa, que es la norma de A por B. Es menor a la norma matricial de A por la norma matricial de B. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a definir sea un X en Rn, entonces podemos agrupar lo que es A por B por X. ¿Esto para qué?
si se dan cuenta, bueno, por la propiedad principal que vimos este rato, podemos separar que es menor a la propiedad, a la norma matricial de A por la norma matricial de B por X. Pero aquí en esta parte de B por X podemos aplicar la misma propiedad de la principal. Quedaría la norma matricial de A por la norma matricial de B por la norma de X. Entonces, sabemos que la norma matricial es el supremo de A por B por X. Pero como ya definimos, bueno, cuando la norma de X es igual a 1. Pero ya vimos que ya despejamos esta parte de aquí. Simplemente sabemos que el supremo, pues va a ser la norma matricial. Y ya tenemos el valor de la norma de X. Es igual a 1. Sustituimos y simplemente nos queda la norma matricial de A por la norma matricial de B. No sé si tengan dudas. Vamos a continuar con que el supremo de la definición de la norma matricial se alcanza, en efecto. Entonces vamos a tomar una norma V de Rn a R, que es una norma. Entonces existe un vector en Rn no nulo, tal que se verifica la igualdad. La igualdad, pues, es la norma de A por X es igual a la norma matricial de A por la norma de X. Entonces la demostración, pues vamos a denotar S de n-1 a la esfera unitaria en Rn, es decir, este conjunto que está escrito de Sn-1, que son los vectores en X, cuyo norma de X, vamos a tomar la norma euclidiana, es igual a 1. Y bueno, vamos a verificar que existe un C' no negativo, tal que para todo X en Rn, pues podemos acotar la norma X, pues con la norma, la acotamos con el número C' por la norma euclidiana de X. Bueno, este hecho es no trivial, pero bueno, ya lo aceptamos como un hecho. Así que todas las normas en Rn son equivalentes, en particular nu y la norma euclidiana son equivalentes, en particular nu se acota por la norma euclidiana. Es decir, esto no es totalmente trivial, pero ya lo aceptamos como un hecho. Muy bien. Vamos a ver que la función nu es Lipschitz continua, es decir, la Lipschitz continua, que es el que para todo X en X, Y en Rn vectores, pues podemos acotar el valor absoluto de nu de X menos V de Y por la diferencia de X menos Y norma euclidiana por el C'. Puedes continuar, por favor. Existe también un C', tal que para todo X vector en Rn podemos acotar de forma similar, pero ahora el producto de A por X le sacamos su norma nu. Esto es menor o igual que pues, C' por la norma euclidiana de X. Por otra parte, tenemos que la función X mapea a nu de A por X y que es Lipschitz continua. Entonces volvemos a anotar esta desigualdad que para todo X, Y en Rn, pues se verifica esta desigualdad, que es nu de A por X menos nu de A por y es menor o igual que un C' de X menos Y, y le sacamos un norma euclidiana. Vamos a definir la función f, que va desde nuestro subconjunto de la esfera unitaria de S, que lo hemos definido anteriormente, que mapea R, y se define como esta razón. De nu de A por X entre nu de X. Y en este caso, f alcanza su máximo en S a la n-1. Esto es porque pues, nuestro subconjunto de la esfera unitaria pues, es compacto. Y pues recordando pues, que un subconjunto de R pues, es compacto solamente si es cerrado y es acotado. En nuestro caso, pues nuestro conjunto pues, es cerrado y bueno, también es acotado, entonces es compacto. Entonces,
con esto pues alcanza sus extremos en los puntos del compacto, es decir, se verifica la igualdad y el valor máximo pues coincide con la norma de mu matricial de A, por lo tanto hemos verificado que pues se verifica la igualdad. No sé si tienen alguna duda. Ok, vamos a continuar, por favor. Bueno, con las normas matriciales inducidas por las normas vectoriales 1, 2 e infinito, vamos a hacer la siguiente proposición, que es la norma matricial de 1, es el máximo de los valores de las sumatorias de A, J por K. Es decir, vamos a recorrer lo que son los renglones. La norma matricial 2 es el máximo valor singular de la matriz A. Y la norma matricial e infinito es el máximo valor de A, J, K, pero ahí vamos a recorrer lo que son, vamos a recorrer los renglones. En este caso, vamos a darle la palabra a nuestra compañera Angélica para que nos haga las demostraciones. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Ahí está. Bueno, yo les voy a explicar la norma matricial inducida por la norma máximo y por la norma 1. Voy a empezar primero con la norma máximo. Por definición, bueno, nuestros compañeros ya nos habían definido una norma matricial. Aquí, bueno, tenemos una matriz A, una matriz de tamaño n por n en los reales. Entonces, nosotros definimos esta norma matricial de la matriz A asociada a la norma vectorial infinito como el supremo de este cociente. La norma infinito de A por X entre la norma de X. Y bueno, este supremo se toma respecto a todos los vectores no nulos. Otra forma equivalente que ellos nos mostraron fue tomar este supremo de nada más la norma de A por X, pero considerando aquellos vectores cuya norma infinito es menor o igual que 1. Y bueno, aquí por notación nada más vamos a llamarle A infinito para no estar escribiendo A matricial infinito. Y bueno, el siguiente teorema es el que nos mostraron los compañeros. Esta norma matricial pues se va a definir así, ¿no? Como el máximo de estas sumatorias. Estas sumatorias se van a tomar desde k igual a 1 hasta n de estos valores absolutos de a, j, k. Y este máximo se toma a partir de j desde 1 hasta n. Y bueno, como ya lo mostraron, bueno, como ya dijeron, esta suma se hace respecto a renglones, ya que en esta suma el valor que está fijo es el j. Y vamos a correr respecto a todos los k. Entonces, vamos a estar sumando por renglones. En otras palabras, la norma matricial infinito de esta matriz A, pues también se puede definir así, como el máximo de las normas 1 del AJ asterisco. Es decir, nosotros tomamos la norma 1 de estos renglones de A y vamos a agarrar su máximo. Ahora, Lo siento, Angélica, tiene toda la razón, lo explicó bien. Solo quiero criticar un detalle. Definir y afirmar no es lo mismo, ¿sí? ok, ¿Dónde ok. están las definiciones de estas, Sí, sí, la sí, definición de esta acá. norma? Aquí está la definición, ¿sí? Esta es la definición y lo que está escrito en la siguiente página ya es una afirmación, entonces aquí no es bueno decir. Sí, 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 los puntitos. Ok, muy Sí, bien. ok. Bueno, entonces, este teorema es el que vamos a demostrar. Vamos a afirmar esta fórmula de arriba, el máximo de las sumas, y vamos a denotar C como el lado derecho de lo que queremos demostrar, ¿ok? Entonces, primero pues agarro un índice J de 1 a n, tomo un vector en Rn, este vector le pongo esta condición, que su norma infinita la quiero menor o igual que 1. Entonces, bueno, voy a desarrollar el valor absoluto de
la j-décima entrada de A por X. Ahora, esto por definición del producto de A por X, pues es esta sumatoria. Entonces queda el valor absoluto de la sumatoria de AJK por XK. Ahora, aplico la desigualdad del triángulo a esta sumatoria y tengo la sumatoria de los valores absolutos. Ahora, la norma infinito de X, recordemos que se define como el máximo de los valores absolutos. Entonces, a cada uno de estos valores absolutos de XK lo vamos a acotar por el máximo, que es la norma infinito, por la sumatoria de los AJK. Ahora, la sumatoria de los AJK, realmente vemos que esta sumatoria es una de las sumatorias que aparecen aquí arribita en nuestra C. Entonces, igual vamos a mayorar con C, porque C es el máximo de las sumatorias, y aquí nada más tenemos una. Además, esta desigualdad se sigue cumpliendo porque tomamos la norma infinito de X menor o igual que 1. Ok, ese es para nuestro primer caso. Para el segundo caso, bueno, nosotros vamos a ver si se puede alcanzar ese C. Entonces, tomamos a P como el índice tal que el máximo en C se alcanza con J igual a P. Entonces, aquí arribita en nuestra definición de C, para el índice J igual a P, vamos a alcanzar nuestro máximo. Entonces, únicamente tenemos que C es igual a esta sumatoria del valor absoluto de los APK. Ahora, vamos a considerar un vector cuyas entradas van a ser los signos de los APK. Es decir, bueno, definimos a Y como el signo de APK desde K igual a 1 hasta N. Entonces, notemos aquí que la norma infinito de Y es menor o igual que 1, porque Y pues únicamente va a tener valores menos 1, 0 y 1. Y tomando la norma infinito, pues esos en valor absoluto únicamente van a ser 0 y 1. Y por lo tanto, su norma infinito va a ser menor o igual que 1. Ahora, hacemos lo mismo. El valor absoluto de la p-décima entrada de A por Y va a ser igual a esta sumatoria. Esto va a ser por definición del producto de APK por el signo de APK. Ahora, aquí notemos que cuando nosotros multiplicamos un número por su signo, esto realmente lo que estamos haciendo pues es sacar el valor absoluto. Entonces, tenemos igual a la sumatoria del valor absoluto de APK, pero eso por definición era C, ya que habíamos definido que el P era el índice donde se alcanzaba el máximo. Entonces, aquí ya tenemos la igualdad. Así, bueno, de esta manera tenemos que la norma infinito de A por Y va a ser mayor o igual que C. Esto, porque C pues era C lo definíamos como este máximo. Y bueno, aquí vamos a usar esta partecita que ya nos demostraron los compañeros, donde la norma matricial infinito pues va a ser igual al supremo únicamente de la norma infinito de A por X, considerando el X cuya norma infinito es menor o igual que 1. Entonces, vean que en ambos casos, en el primero agarré un X cuya norma infinito era menor o igual que 1, y en el segundo caso yo construí mi vector Y igual cuya norma infinito es menor o igual que 1. Y quiero, bueno, la norma matricial va a ser igual al supremo. En el primer caso vemos que no alcanzamos a la C, y en el segundo caso sí alcanzamos a C. Entonces, la norma matricial pues es el supremo. Entonces, concluimos de esta manera que la norma matricial infinito de A pues va a ser igual a C. ¿Hasta aquí alguna duda? No, está perfecto. No, ok. Bueno, aquí un pequeño ejemplo. Tenemos esta matriz y queremos pues la norma máximo de esa matriz. Entonces, lo que les había comentado, vamos a hacer las sumas respecto a los renglones. Entonces, para el primer renglón, su norma 1 vectorial, pues va a ser igual a 7 más el valor absoluto de menos 5, que es 5, tenemos 12. Y para el segundo renglón, tomamos los valores absolutos del segundo renglón, sería 8 y 9, y los sumamos. Y la norma infinito, pues va a ser igual al máximo de estos dos números, de 12 y 17, pues va a ser 17.
Entonces, aquí recordemos, estamos haciendo la suma respecto a los renglones. Entonces, podemos sacarle la norma 1 vectorial a cada renglón y sacar su máximo. Bueno, tenemos el siguiente teorema para la norma infinito matricial para una matriz diagonal. Sea A una matriz diagonal, A es la diagonal de D1, D2 hasta Dn, entonces la norma infinito matricial de A es igual al máximo de los valores absolutos de los Ds. Aquí, bueno, no escribí la demostración, pero realmente es muy fácil. Como ya habíamos dicho, podemos agarrar la norma 1 vectorial de cada renglón y sacar su máximo. En este caso, cada renglón únicamente va a tener un elemento. Para el renglón, ajá. Lo siento, Angélica, ¿puedes escribir una matriz al menos 2x2 o 3x3? Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, a ver. Anotar. Dibujar. Ahí está. Ok. 2, 4, 6. O más general podrían ser D1, D2, D3. Ah, ok. A ver. Bueno, aquí tenemos este ejemplo de 3x3. Es la diagonal de D1, D2, D3. Entonces, la norma infinito matricial la podíamos también definir como el máximo de las normas 1 de los J asterisco, así me parece. Muy bien. Ok. Pero no definir, sino una receta para Ah, calcular. ajá, sí, La sí, sí, es como una definición a la receta. otra. Muy bien. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que sacar la suma de los valores absolutos de cada uno de los renglones. Entonces, para el primer caso, pues tenemos la suma de 0, 0 y el valor absoluto de D1. Entonces, para el primer caso, pues nos queda el valor absoluto de D1. Para el segundo caso, igual hacemos lo mismo, pero como tenemos únicamente un elemento, pues en esa suma únicamente vamos a tener el valor absoluto de D2. Y de igual manera, para el tercer caso, como lo estamos haciendo respecto a renglones, solo tenemos el D3 y tenemos el valor absoluto de D3. Y a estos les vamos a sacar su máximo. Entonces, es por eso que la norma infinito para un vector, para una matriz diagonal, únicamente pues va a quedar el máximo de los valores absolutos de estos, de 1, de 2 y de 3. Entonces, pues es muy fácil verificarlo, bueno, es muy fácil la demostración. Y bueno, por eso no lo escribí. Porque nada más, bueno, nada más nos va en cada renglón, nada más vamos a tener en la suma, pues el valor absoluto de DJ. Ok. A ver. Ahí está. Bueno, pasemos con la norma matricial inducida por la norma 1. Por definición, la norma matricial 1 de A es el supremo de la norma 1 vectorial de A por X entre la norma 1 vectorial de X sobre todos los vectores X no nulos. Otra forma equivalente de ver lo que ya nos mostraron, pues es agarrar únicamente la norma 1 vectorial de A por X, pero considerando únicamente los vectores X, cuya norma 1 es menor o igual que 1. Aquí para la notación, pues únicamente vamos a escribir A1 en vez de A matricial 1. Y bueno, igual de igual manera, aquí me equivoqué, esta es una afirmación, entonces solamente es un igual. Y aquí la norma 1 matricial de A la estamos definiendo como el máximo de estas sumatorias de los valores absolutos de A, J, K, desde J igual a 1 hasta N, y este máximo se toma respecto a K. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Pues en el anterior, aquí el máximo lo estamos tomando respecto a K,
y en el anterior estábamos tomando el máximo respecto a J. Entonces, anteriormente lo que hacíamos era sumar respecto a renglones. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar respecto a columnas, igual esta suma de los valores absolutos y tomar el máximo. Entonces, no sé, tenemos una matriz 3 por 3 y sumamos, bueno, hacemos la norma 1 de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3 y tomamos su máximo. Entonces, bueno, aquí igual no lo escribí, pero en ese caso podemos nosotros hacer una igualdad de estas dos normas, de la norma matricial inducida por la norma 1 y por la norma máximo. En la norma máximo tomábamos respecto a columnas y aquí respecto a filas. Entonces, su equivalencia pues sería que la norma matricial 1 es igual a la norma matricial infinito, pero tomando la transpuesta. Ya que así, de esta manera, los vectores de una van a ser las columnas de otro y se va a obtener esta igualdad. Ahí está. Y bueno, hay que demostrar este teorema. Ay. A ver. Ahí está. Vamos a denotar por C al lado derecho de la fórmula que queremos demostrar. Y igual vamos a tomar primero un vector X en Rn. Este vector va a tener esta propiedad, que su norma 1 vectorial va a ser menor o igual que 1. Y en ese caso tenemos que la norma vectorial 1 de A por X va a ser igual a esta sumatoria. Aquí, en este primer paso, tenemos que recordar la definición de la norma 1 vectorial. La norma 1 vectorial, recuerden que era la sumatoria de los valores absolutos. Entonces, aquí tenemos la sumatoria del valor absoluto de esta suma, que es por definición de A por X. Entonces, tenemos esta doble sumatoria. Y esto va a ser menor o igual que esta doble sumatoria de los valores absolutos de A y J por XJ, esto aplicando la desigualdad del triángulo. En el siguiente paso lo que hacemos es cambiar las sumatorias y bueno, esta suma de I igual a 1 hasta N de AJK, vean que es una de estas sumatorias que tenemos arriba en C. Entonces, cada una de estas sumas nosotros la podemos acotar con la máxima sumatoria. Entonces nos queda que esto va a ser menor o igual que C por la suma del valor absoluto de los XJ. Porque, bueno, recordemos que C pues, es el máximo de estas sumas. Entonces cada una la vamos a acotar. Y esta sumatoria de los valores absolutos de XJ pues es igual a la norma 1 vectorial de X. Entonces, para este primer caso, tenemos que la norma 1 de A por X, pues va a ser igual a C por la norma, menor o igual que C por la norma 1 de X. Ok, ahora, igual vamos a construir un caso en donde se alcance C. Entonces, tenemos que construir un vector, tal que su norma 1 vectorial va a ser igual a 1 y alcancemos ese C. Entonces, vamos a denotar a Q como el índice donde se alcanza el máximo en C. Entonces, C va a ser igual a esta sumatoria, pero con el índice Q. Entonces, va a ser igual a la sumatoria de los valores absolutos de A y Q. Y vamos a considerar este vector canónico EQ. Y bueno, vemos que la norma 1 del vector canónico EQ es 1 porque pues únicamente vamos a tener un 1 y lo demás va a ser 0. Entonces, este vector EQ pues nos va a servir para poder alcanzar este C. Ahora, la norma 1 de A por EQ, por definición de norma 1, pues recordemos que es la sumatoria de los valores absolutos. Entonces, tenemos la sumatoria de el valor absoluto de la sumatoria de A y J por DJK Q. Esto por definición de producto de A por EQ. Ahora, aquí en esta sumatoria, como tenemos esta delta de Kronecker, únicamente pues nos va a sobrevivir aquel índice en donde J es igual a K. Entonces, en cualquier otro J, pues eso se va a hacer 0.
y únicamente vamos a tener el índice donde J es igual a K, este delta de JK va a ser 1, y tenemos únicamente el A y Q, perdón. Entonces vamos a tener esta sumatoria del valor, de los valores absolutos de A y Q, y esto como lo definimos aquí arribita era C. Entonces hemos construido un vector en donde podemos alcanzar este C, y, bueno, al igual que el anterior, usando la definición donde alcanzamos el supremo únicamente con los vectores que tienen norma 1 menor o igual que 1. Entonces, en este caso alcanzamos C, en este caso no lo alcanzamos. Entonces, por lo tanto, C pues va a ser igual a mi norma matricial inducida por la norma 1. Entonces, así ya lo hemos demostrado. Y bueno, un ejemplo, igual tomé la misma matriz, pero aquí vamos a hacerlo respecto a columnas. Para la columna 1, pues vamos a sumar 7 más el valor absoluto de menos 8, pues va a ser 15. Y para la segunda, pues va a ser el valor absoluto de menos 5 más el valor absoluto de menos 9. Tenemos 14 y tomamos el máximo. Entonces tenemos que esto es 15. Y bueno, de igual manera tenemos esta fórmula para una matriz diagonal. Va a ser igual que la anterior, va a ser el máximo de los valores absolutos de los DIs. Y bueno, se demuestra de la misma manera. Y bueno, con eso sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No, muchas gracias. Ok, bueno, los dejo con los compañeros para... Lo siento, Ajá. Angélica. A ver, Ah, sí. le pido regresar al ejemplo que está al final de la sección 1. Bueno, es el mismo ejemplo, pero Ah, sí. Ajá. pido mostrar con los cálculos que están aquí. Al final de la sección 1. Ajá, Bien. estos. Calculo las normas 1 de cada fila, Ajá. 12 y 17. Ahora, puede recordar para este ejemplo cómo construir un vector en el cual se alcanza el supremo de la definición de la norma. ¿Cómo vamos a construir el vector? Sí, como el signo, bueno, el vector que tiene los signos del renglón P. En este caso, el vector, por ejemplo, para el renglón 1, pues sería 1 y menos 1, ¿no? Pero nos interesa dónde se alcanza el máximo En entre el los segundo, sonidos. acá. Ajá, Ujú. así, cierto. Entonces, el vector sería menos 1 y menos 1. Exacto. ¿Cuál es el producto de la matriz por este vector? Bueno, por ejemplo, denotamos por ajá, ya, muy bien. Ay, perdón. Sí, excelente. Ujú. Si denotamos así, quedaría... Uy, a ver. Sería menos 7. Sería Bueno, menos 2. ajá. Y Menos 2. ¿Y 17. cuál de estos valores es más importante para nosotros? Ah, sí, el segundo. Bueno, Nos importa el segundo y se ve que la norma suprema, la norma máxima del vector AY es igual a, es decir, para este ujú. vector Y, pensemos en el cociente, la norma de AY, pero la norma infinita, ¿verdad? La norma máxima de AY dividida entre la norma de Y. Para este vector, ¿cuánto obtendremos? Ok. La norma de A por Y infinito sería el 17. Y sobre la norma infinito de Y es, bueno, como los dos son menos 1, tomando su valor absoluto, tenemos que son 1, entonces sería 17 sobre 1. Excelente. Bueno, esta es como la segunda parte de la demostración del teorema, pero ilustrada con este ejemplo. Ah, ok, ok. Sí. Ujú, Es lo mismo que usted explicó en general, pero aquí lo vimos con este ejemplo. ujú. Sí, profe.
Muy bien. Y ahora, al final de la sección 2, Ajá, al final de la sección 2, también pido hacer lo mostrar. mismo. Ok. Ahí ahí está. No. Dibujar. Bueno, para este caso agarrábamos el vector canónico. Entonces, el máximo se alcanza acá en el 15, es decir, en la primera columna. Entonces, vamos a tener nuestro vector canónico de esta manera, 1, 0. Y A por Y, pues va a ser únicamente el 7 y menos 8. Ajá, sí. Ok, ¿Verdad? ahora. Multiplicar una matriz por un vector de la base canónica es solo sacar una columna. Ujú, sí. Ok, entonces queremos ahora por definición el A por X1 sobre Propongo en X. vez de X ya poner Y. Y, ok. Ujú. Borrador. Dibujar. Esto es por definición. Ok, entonces, la norma 1 se define como la suma de los valores absolutos. Entonces, de A por Y, pues tenemos que sacar el valor absoluto de 7 y de menos 8 y sumarlos. Entonces, arriba tenemos 15. Y abajo, la norma 1 de Y, como es el vector canónico E1, pues es 1. Entonces, de igual manera como en la anterior, pues se alcanza, ¿no? Con este caso. Bueno, haciendo este cambio, con Y igual al vector canónico del índice donde se alcanza el máximo. Entonces, sí, sí se puede verificar aquí. Excelente. Ujú. Sí. Bueno, borrar todos los dibujos. Y bueno, eso sería todo. Los dejo con mis compañeros para ver la parte de programación de este tema. Bueno, agradecemos a Angélica por apoyarnos con este tema. Vamos a seguir con la programación. Ok. Siguiente, por favor. Espérame. Ok. Voy. Disculpen otra vez. Si quieres, Jonah, yo presento. ¿Sí? Sí, Sí, no te porque preocupes. no avanza. Vale, gracias. Perdón. Ok. Un segundo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser lo mismo. Vamos a generar las funciones para hacer los cálculos de las normas matriciales. Vamos a iniciar con la norma 1. Entonces, lo que vamos a requerir va a ser una matriz A. Vamos a sacar la dimensión. Ya sabemos que es cuadrada, entonces basta con obtener solo uno de ellos. Y vamos a generar un vector de ceros. Este vector, cada elemento de este vector se le va a asignar la suma del valor absoluto de la columna de la matriz J. ¿Ok? Déjenme escribir para colocarles la... Ok. Entonces, ahora, para la complejidad igual, le voy a poner aquí complejidad.
igual le voy a poner n, voy a poner aquí una m de matricial, lo voy a poner perdón, así, coma 1. Entonces la complejidad para este caso, pues vamos a analizarla. ¿Cuánto tengo que hacer el recorrido de este? Pues todo dependiendo de la cantidad de columnas que tenga. Entonces voy a obtener n. Y pues la suma, entonces aquí va a ser un n. Entonces voy a dibujar aquí una matriz. Entonces yo tengo que recorrer cada una de estas columnas n veces. Ahora, para cada uno de estos elementos, tengo que hacer la suma de ellos. Entonces yo llevo n más la suma de cada uno de ellos, que son m elementos o n elementos. Entonces va a ser n. Y esto va a ser 2n. Y se va a obtener también el máximo de ellos, que también son n. Entonces al final vamos a tener que es un escalar por n, que la complejidad de esto, de un escalar por n, es n. Entonces la complejidad para la norma 1 va a ser lineal. No. Creo que entonces aquí es... Miren, cuando J está fijo, tiene que sacar valores absolutos y sumar. Bueno, son operaciones diferentes por su naturaleza, pero si suponemos que para el procesador es fácil sacar el valor absoluto de un número real, contemos como 1 si quiere el valor absoluto, ¿sí?, de un número real, y como 1 la suma de dos números reales. Pero aquí tenemos que sumar muchos números, ¿verdad? No estamos sumando un número y no estamos sacando el valor absoluto de un número, sino de cada uno de los elementos de la fila, ¿verdad? Y luego, perdón, de la columna. Y luego sumamos a todos. Entonces, realmente esta línea requiere ¿cuántas operaciones con números reales? La línea 5. Ya n-1. n-1. N-1 adiciones, si quieren, y n valores absolutos, ¿verdad? O, bueno, podemos pensar que realmente la suma, como se calcula, uno empieza con 0 y luego está agregando cada sumando. Entonces, realmente está realizada como n adiciones, ¿verdad? N adiciones y n valores absolutos. Entonces, este 2n es la complejidad de una línea de su programa. Es la complejidad de la línea 5. Ok. Ahora tendremos que multiplicar la cantidad del recorrido por las columnas, ¿no? Si mal no lo recuerdo. Entonces, tendrá que ser 2n cuadrado. 2n al cuadrado es lo principal. Bueno, y al final, para sacar el máximo, se puede decir que también hay ¿cuántas operaciones? N. Exacto. Entonces aquí se le suma n. Pero solo se toma el valor más alto, que es 2n cuadrado, que esto es lo que eso se puede simplificar. Son 2n cuadrado. Ok. Déjenme eliminar esto. Ok. Bueno, por supuesto, Ahora, tuvimos que recurrir a todos los elementos de la matriz, ¿verdad? sí. Entonces, n cuadrado es como la complejidad mínima posible, porque al menos cada elemento de la matriz hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a pasar a la norma 2. La norma 2 tiene una complejidad más grande. ¿Por qué? Bueno, les explico cómo sigue el flujo. Igual se le saca la dimensión. Ahora, si nosotros recordamos la fórmula o la explicación de nuestra compañera Angélica, nos dice que la norma matricial de 2 tiene que ser un S, donde S es el máximo de la raíz cuadrada de los ejevalores. ¿Cómo lo puedo colocar? Le voy a poner como lambda.
como lambda. En los Lambda, ejivalores de la lambda matriz. J, por ejemplo, sobre el máximo se toma sobre J. Ujú, el máximo sobre J, exacto. Uy, El máximo entonces el máximo. tenemos sobre J. No, el máximo ya estaba, bueno. Sí, el Ah, ok, máximo ya sí. escribió fuera. ¿Cómo se puede sacar raíz después o el máximo? Esto no importa. Ujú, máximo de lambda J. Bueno, el Así máximo que, sobre J. Y lambda J es quien más detallado es lambda J, es lambda J de cuál matriz. de la matriz de A transpuesta. Uy, ¿qué se escribe? De A transpuesta por A. Excelente, excelente. Bueno, aquí no se puede echar la responsabilidad a Angélica. Esta fórmula es complicada y no la hemos demostrado. Pero la Aquí la tomaremos como aceptamos cierta. como un hecho. Sí. Ok. Vale, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener esta matriz, que es el producto de A transpuesta por A, que vamos a hacer uso de la sintaxis de NumPy, ¿vale? Porque eso es lo más óptimo posible. Entonces queremos sacar el que disminuya nuestro tiempo de ejecución. Ahora vamos a obtener los valores. Para eso igual vamos a hacer recurso de NumPy, de la parte de álgebra lineal, y vamos a obtener los valores, que es del producto de A transpuesta por A, que justo él nos va a regresar una tupla, donde esta tupla vamos a obtener los valores, val, y en la posición 1 vamos a obtener los vectores. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, solamente nos interesa esta posición, por eso se le coloca este 0. Y por último, vamos a obtener el máximo valor del producto de la matriz y vamos a obtener su raíz cuadrada. Ahora vamos a analizar la complejidad. Así que vamos a hacer aquí. Bueno, sabemos que la complejidad del producto de dos matrices es n cúbica. Y en el mejor de los casos, para obtener los valores, es igual n cúbica más otra cosa, pero solamente nos fijaremos en n cúbica. Y O pues sea, el recorrido de esto. esto nunca hemos programado, pero lo aceptamos como un hecho en este momento. Ajá. Exacto. Y vamos a obtener el máximo de ellos, entonces aquí es n. Y pues para la raíz cuadrada la complejidad es 1. Entonces sería n cúbica más n cúbica más n, que esto sería igual a 2 veces n cúbica más n. Así que la complejidad para la norma matricial de 2 es igual a 2n al cubo más n. Bueno, aquí realmente para calcular los valores propios y vectores propios, la complejidad no es exactamente n cúbica, es como una constante por n cúbica, donde la constante puede ser algo como 8, 10. Entonces, mejor decir que la complejidad finalmente sale O mayúscula de n cúbica, es decir, se acota por n cúbica por arriba. Bueno, y también se acota por n cúbica por abajo, entonces más preciso es decir que es teta mayúscula de n cúbica. Ok, Contar si son 2 veces n cúbica ya no hay mucho sentido porque aquí no sabemos bien la constante. claro. Claro, claro. Ok, vamos a lo siguiente. Así que, y para la norma infinito, igual,
la dimensión, obtenemos la dimensión. Vamos a generar un vector de ceros. Y vamos a asignarle a cada elemento de mi vector de ceros la suma del valor absoluto de los renglones de la matriz A. Entonces aquí vamos a obtener que son n por n, que justo esta n era... Ajá, esta es la suma. Entonces voy a hacer el dibujo. Entonces voy a agarrar un renglón y voy a sumar todos estos elementos acá. Y a cada uno de estos elementos le voy a sacar el valor absoluto. Entonces son aquí n por n y más n. Entonces son n cuadrada más n, que esta n sale del máximo, de obtener el máximo de este vector x. Y entonces la complejidad para este caso es n cuadrado. Muy bien. Bueno, esto es contando las adiciones, las sumas, pero sin contar los valores absolutos, ¿verdad? Ujú. Y si uno quiere contar los valores absolutos, entonces prácticamente de cada elemento de la matriz se saca el valor absoluto y cuál será la complejidad en este caso si contamos los valores absolutos. Si mal no lo recuerdo, la complejidad del valor absoluto es 1. Pensemos que es uno, pensemos que es fácil para el procesador, pero si los contamos, pues de Serían, cada elemento de la matriz se toma el valor absoluto, entonces hay que agregar otro sumando cuál. sería el sumando del valor absoluto de este y de este, ¿no? Entonces aquí tendríamos más, aquí serían 2n. Exacto. Serían 2n cuadrado. Ok. Ahora pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a realizar dos experimentos que son más interesantes que el de los vectores. El primero, vamos a ver el tiempo de ejecución comparando las tres normas con la misma matriz. Este experimento se hizo con diferentes dimensiones, desde una dimensión 2×2 hasta de 1000. Y como aquí vemos la norma infinito, la norma 1 y la norma 2. La razón, o bueno, yo quiero dar la siguiente explicación. Para mí, yo le daría esta explicación a este incremento justo por la cantidad de operaciones que tiene que realizar para encontrar los equivalores, más aparte la multiplicación de la matriz. En comparación con respecto a los otros dos, a las otras dos normas, que solamente tiene que hacer la suma de los valores absolutos de sus elementos. Entonces, justo aquí se ve el tiempo de ejecución que incrementa, vayamos a decirlo exponencialmente, faltan más demostraciones para encontrar eso, pero Bueno, tiene esta forma. es n cúbica, ¿sí? Uh-huh. No es exponencial, es n cúbica. Es n cúbica. Ok. Lo Bueno, siguiente. una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia entre la norma infinito y la norma 1 en la operación dentro del ciclo? En ambos casos sacamos la suma de cierto fragmento de la matriz, ¿verdad? Del valor absoluto. Norma infinito es suma de una fila o de una columna, ¿cómo era? La norma 1. La norma 1 es por columna. Pues por columna. Y para la norma infinito es por renglón. Y entonces, ¿qué nos dice su experimento numérico? Que para Numerical Python es más fácil. Sumar por renglones que sumar por columnas. Exacto, muy bien. Ok, y el último experimento fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque se comparó la definición. Vamos a regresar. Se comparó esta definición de la matriz, de la norma matricial A con respecto a estas. Solamente se hizo una
se puede dejar como ejercicio, como buena práctica para verificar qué pasa igual, denotando la definición con respecto a la norma 2 o la norma infinito. Son experimentos bastante fáciles y con el código que está aquí se puede realizar. Con estos se puede realizar. Y ahora voy a explicar el código de la definición. Es una matriz cuadrada. Yo voy a requerir una matriz cuadrada. Y aquí voy a obtener su dimensión. Voy a generar una lista S vacía, donde esta lista S que me va a servir, pues voy a guardar los resultados de la razón de quién contra quién. Pues la norma A por X entre la norma X, donde esta norma es la norma 1, para mi caso. Entonces, voy a generar, aquí me pasé. Aquí voy a generar 1.000.000 de vectores aleatorios. Y este vector aleatorio, cada vector aleatorio se va a multiplicar por una matriz constante, por una matriz A constante, y se va a obtener la norma la norma de la multiplicación de A por X, la norma 1, y se va a obtener también la norma 1 del vector X, que son estas, justo esa de aquí, y se va a hacer la división. Se hace la división entre el numerador, entre el denominador, y esta división se va a guardar en el vector X. Esto es solamente una sola vez. Pero en nuestro experimento, ¿qué fue? Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo generé un for y, no sé, voy a ponerle, se hizo 200 veces el experimento. Y y lo que hizo fue darle una matriz A fija y fue llamar a la función nMatrixDef. Le voy a denotar ndf para no tardarme tanto. Le pasé la matriz ya definida anterior. Llamémosle aquí. ¿Cómo le puedo llamar? Le puedo llamar n. Y esta n, también aquí se generó una lista vacía donde se guardaba cada elemento. Entonces, lo que se hizo fue l.append, guarda el resultado. ¿De quién? Del valor más alto, o el máximo, perdón, el máximo de lo que yo estoy acumulando aquí. Y eso se hizo justo 200 veces con la misma matriz. ¿De qué dimensión era la matriz? En este caso era una 3×3. Entonces, A pertenecía a las matrices de 3×3. Y de esta manera se realizó el experimento. Ajá. Voy a borrar todos. Ok. Para mostrar los resultados se hizo un histograma. En este histograma lo que se muestra aquí abajo son los valores máximos que se obtienen de acumular cada uno de estos S 200 veces. Y aquí se muestra la cantidad de veces que ocurre el valor. Aquí en el título del gráfico se muestra el valor de la función, el valor de acá, este valorcito, justo se mostró. Lo que está en el título se muestra el valor del máximo de la suma de los valores absolutos por columna. Y que es 3.8737 por la fórmula optimizada. Y en nuestro histograma se muestra que
la aproximación, que existe una aproximación, no sé si llamarle buena, yo lo tomaría como muy mala, al resultado optimizado o de la fórmula optimizada para nuestra norma matricial 1. ¿Y cuánto salió el máximo entre todos estos experimentos cuando toma muchos vectores? El máximo de ellos, esa es una buena pregunta. Si me lo dice, un segundo. Un segundito. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. El máximo, ¿verdad? Entonces, max. Está entre 3. El máximo es 3.87, 34, 54. Disculpen, es que no lo muestro porque en esta máquina es un poco lento para sacar las operaciones. 3.87, 34, 54. Ese es el valor máximo de este experimento. Entonces, si hacemos esa diferencia, que son 3.8, que es 3. No quiere. Que es 3.87, 37, 77 menos 3.87, 3454. Hay una diferencia de 3.23 por 10 a la menos 4. Eso sería. Son cercanos, podemos decirlo de esa manera. Son muy cercanos, pero es cuando toma ¿cuántos vectores? Cuando tomo 10 millones de vectores. Sí, es por supuesto muchísimo. Uh-huh. Podría hacer un experimento cuando toma, digamos, 1000 vectores o algo así, para ver qué tan cercana es esa aproximación en este caso, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, su programa nos ayuda a entender mejor la definición de la norma matricial, que es el supremo de estos cocientes, y coincide con la fórmula teórica eficiente. Exacto. Muy bien. Y sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda con respecto a la presentación. Con mucho gusto les responderemos las dudas. De las normas vectoriales, ¿cuál es la más bonita y que se usa más en la práctica? Se usa la norma euclidiana. Uh-huh. ¿Qué propiedades tiene buenas la norma euclidiana? Primero, dado un vector y un subespacio, hay una receta buena para encontrar el vector más cercano, ¿verdad? Hay que sacar la proyección ortogonal. Es una de las ventajas increíbles de la norma euclidiana, que tiene mucho sentido el concepto de la proyección ortogonal y del vector más cercano. También, si uno considera problemas de máximos, mínimos, es importante que la norma euclidiana al cuadrado se puede derivar, ¿verdad? Es solo la suma de cuadrados. Y, por ejemplo, la suma de valores absolutos no es cómoda para derivar, porque los valores absolutos tienen un comportamiento caprichoso un poco. El máximo tampoco se puede derivar tan fácilmente. Entonces, la norma euclidiana es la más cómoda. Tiene propiedades geométricas muy bonitas como la identidad de paralelogramo o el teorema de Pitágoras. Para estas propiedades no hay análogos tan bonitos, tan exactos. Bueno, hay ciertos análogos para otras normas LP, para la norma suma, pero no son análogos exactos, ya se pierde la belleza. Entonces, la norma euclidiana es como la mejor en ciertos sentidos.
Y pues tenemos una situación triste que para la norma euclidiana, cuando pensamos en la norma matricial que le corresponde, no hay receta simple. Hay pues un teorema que es el máximo valor singular, es decir, hay que tomar la matriz A transpuesta por A, calcular sus valores propios, sacar el máximo, sacar la raíz cuadrada, pero esta receta es, como pueden ver, bastante costosa, requiere mucho más operaciones y bueno, no se puede realizar a mano. Por ejemplo, si ustedes tienen una matriz 3x3, calcular su norma matricial 2 no es un problemita que podrán resolver a mano, ¿verdad? Bueno, excepto algunos casos particulares. Entonces, la situación es triste. ¿Por qué estudiamos las normas 1 y las normas infinito matriciales? Bueno, es una situación típica en matemáticas, que el problema verdadero, el más interesante, es complicado y no tiene solución tan bonita, ¿sí? Y en vez de resolver el problema interesante, resolvemos problemas simples. Pero, como pasa a veces en matemáticas, la solución de problemas simples luego puede ayudar en la solución del problema complicado. Resulta que la norma matricial 2, bueno, esto ya es como un poco más complicado que este tema, por eso no estaba incluido y lo siento que no les sugería realizarlo, pero esto ya está fuera, digamos. La norma matricial 2 se puede acotar por el máximo de las normas matriciales 1 y infinito. Al menos tenemos una cota. Y si nos interesa solo acotar la norma, esta cota no está tan mal. Esto se llama, este resultado por alguna razón se llama Schur test, la prueba de Schur. Bueno, es como prueba si un operador es acotado o no acotado. Hay formas más abstractas de esta afirmación para operadores integrales. Y esto se conoce como prueba de Schur, Schur test. La demostración es, digamos, no es difícil, son juegos con la desigualdad de Cauchy, con la desigualdad de Schwarz. Se puede escribir, digamos, en una página la demostración. Bueno, si alguien quiere preparar esta demostración, es un ejercicio. Pueden ustedes mismos preparar para la siguiente clase si quieren. O dejamos esto como un ejercicio para todos. Muchas gracias. Sí, interesante ese resultado. ¿Cómo? Sí, muy interesante ese resultado. Sí, es digamos, una manera humana de acotar por arriba esta norma matricial, la más interesante. También se puede acotar de otra manera por la norma de Frobenius, pero la cota con la norma de Frobenius es, por lo común, es menos precisa. La norma de Frobenius es solo sumar los cuadrados de todas las componentes de la matriz y luego sacar la raíz. Pero la norma de Frobenius, por lo común, es demasiado grande y esta cota es menos precisa. Muy bien. Bien, explicaron muchas ideas. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Aprovechamos estos 10-15 minutos para ver un poco de matrices de Toeplitz o tienen alguna duda sobre las tareas de ajuste? Hasta ahorita no. De la tarea de José, hasta ahorita no hay duda. O no sé si alguien tiene dudas sobre las siguientes exposiciones o sobre tareas grandes. Yo tengo una pregunta, profesor, con respecto a la fecha del segundo examen. Pues ¿Aproximadamente cuándo será? será aproximadamente como 15-20 de junio y el material será lo que acabaremos ver en aquel momento.
es decir, las normas matriciales que estamos viendo. ¿Qué vimos? Ya vimos QR, ¿verdad? Además, los métodos iterativos, al menos una parte. Ok, profesor. Bueno, propongo creo que ya no hay tiempo para empezar otro tema. Entonces, con esto terminamos la clase. Y por favor,